Familia, buenas noches. Nuestro Padre Eterno le siga bendiciendo, amén. Tome asiento, por favor. Hoy vamos a aprender algo que va a asombrar a muchas personas. Yo sé que hoy te vas a ir transformado. También sé que por eso el enemigo quiere poner cortapisa, opresión, oposición, impedimento, obstáculo, pero la oración de la iglesia es un fuego, es un horno, amén. Hoy voy a tratar un tema que tiene todo que ver con la revelación del reino de los cielos tendiente a qué? A cómo debemos de acercarnos a nuestro Padre eterno. ¿Cómo debemos pasar por sus atrios? ¿Cuántos recuerdan el Salmo 100, verso 4? ¿Cómo debemos de presentarnos delante de Él? Porque ¿sabe qué está ocurriendo con la iglesia? La iglesia está pasando por este mundo desapercibidamente. Y a muchos cristianos no se les nota que son cristianos. Primero porque no hay poder en su oración, no hay poder en su palabra, no hay poder en su testimonio, no hay poder en su vida, no hay unción, no hay una manifestación del reino de los cielos. Y con esto no quiero ofender a nadie, Dios guarde, amén. Pero cuando nuestro Señor se acercaba a alguien, esa persona era sanada, transformada y salvada. Son tres cosas que pasaban. El Señor los transformaba de una, los salvaba de una, los ungía de una. De esas, las personas eran transformadas, eran salvadas y eran sanadas inmediatamente. Es más, Él no necesitaba orar por ellos. En Hechos capítulo 3 vemos como el apóstol Pablo, nuestro Señor el Ruaj HaKodesh reposaba tan poderosamente en él que la sombra de nuestro Señor el Espíritu Santo, por donde pasaba Pedro, perdón, estoy hablando del apóstol Pedro, perdón, sanaba. Las palabras del apóstol Pablo transformaban. Y sabe una cosa, las palabras del apóstol Pablo traían el reino de Dios a la tierra, así como hacía nuestro Señor y Salvador. Y eso no se está viendo hoy en día. Hoy en día hay una palabra en las iglesias de solo emoción. Quizá a veces por la misma emoción mística, quizá puede haberse un milagro, pero es un milagro místico. Y el Señor no necesita milagros místicos, el Señor necesita manifestación de nuestro Señor, el Espíritu Santo, su Ruaj HaKodesh. Amén. Vamos a hablar hoy del espíritu de la palabra, del misterio, diga el misterio del espíritu de la palabra. Pero vamos a aprender algo poderoso. ¿Cuántos recuerdan lo que les enseñé, lo que les envié al grupo de WhatsApp hoy? Y es poderoso, porque hay dos maneras de ingresar al reino de los cielos. Y una es con sacrificio, que el sacrificio es muerte, y hablamos de sacrificio de alabanza. Otra con sacrificio de labios que confiesen su nombre. Y otra con servicio. Vamos a hablar de esas dos que son tres realmente, pero en una sola es el servicio y el sacrificio. Perdón. El sacrificio de labios que confiesan su nombre, el sacrificio de labios que confiesan su nombre, es algo que usted se va a asombrar. Y el servicio, dentro del sacrificio y los labios que confiesan su nombre hay muerte. Es por ello que los cristianos, aún como era mi caso, que yo estudié mucha teología, hice el discipulado, luego hice la licenciatura, la maestría, el doctorado, el PhD, pero ¿sabe una cosa? Faltaba algo. El Espíritu Santo, el espíritu de la profecía, en la teología que yo aprendí. Entonces, muchos cristianos saben mucha teología, a veces saben más que uno, y eso es muy plausible y gloria a Dios por ello. Pero ¿sabe qué pasa con la letra? Muerta, mata. Pero con la letra, con nuestro Señor, el Ruaj HaKodesh, da vida. Es más, le voy adelantando algo. En la vida siempre hay muerte, pero en la muerte siempre hay vida. Lo vamos a ver a través del libro de Hebreos capítulo 13, verso 15. Amén. Pero lo que quiero mostrarles es lo siguiente.
cómo nosotros presentamos los sacrificios a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo se presenta este sacrificio? Amén. ¿Cómo lo pide nuestro Padre Eterno? Mire, es que el asunto de esto, vaya viniendo a Hebreos 13:15, el asunto de la palabra, preste atención a esta revelación, es que nosotros la entendemos humanamente. La palabra del Eterno no es para ser entendida mentalmente, almáticamente. La palabra de Dios, digámoslo así, no es para que el cristiano la entienda a su manera. La palabra de Dios es el verbo puesto en ejecución en la tierra, en la manifestación en el cielo y en la progresión en nuestras vidas. Se lo repito despacio. Cuando nosotros los cristianos oímos una palabra, ¡ay, qué bendición! Bonita palabra, tremenda palabra. Y ahí murió la palabra. Pero la palabra se hace verbo en el cielo. Se manifiesta en la tierra a los hijos. Hay progresión, transformación de la vida de los hijos. Y hay muerte en ellos. Si la palabra es recibida como la voluntad del Padre la establece. Y entonces ese cristiano caminará. Y nuestro Señor, el Espíritu Santo, sanará a las personas sin que Él ni siquiera ore por ellas. Y hoy en día muchos cristianos oran por personas y no pasa nada. ¿No se ha dado cuenta? Y radio lluvias. Y teletones. Y a saber qué más. ¿Y cómo más le dicen a eso? Y piden plata y las ovejas trasquiladas. Y aguantando hambre y frío. Y enfermas. Llegó el momento de la transformación, familia. Llegó el momento en que tú seas un portavoz del cielo. Y que muerto, tú, tu carne, en vida, tú transformes a los muertos y les des vida. Y tu vida se convierta en una progresión de milagros, de prodigios, de sanidades. En otras palabras, de manifestaciones del cielo en la tierra. Para que no, escúcheme bien, para que no haya objeciones, para que haya testigos y para que no haya excusas. Ejemplo, antes de ir a Hebreos 13:15, vi el testimonio de un pastor en África, en Nigeria más exactamente. Este pastor fue a evangelizar al mercado y comenzó a predicar el evangelio y comenzó una atmósfera sobrenatural. Y los paliomberos y los babaloes se levantaron y comenzaron a maldecirlo. Y comenzaron a increparlo, a maltratarlo. De tal suerte que se reunieron como 100 personas y lo sujetaron, lo golpearon, lo subieron a un edificio de 5 pisos. Usted sabe que los edificios son casi el doble de lo que son aquí en Colombia. Y estando en el último piso, abrieron la ventana y lo tiraron desde el 5.º piso, cerca de 20 metros de altura, imagínense. Cae este pastor al asfalto, se le rompe el cráneo, sus costillas rompieron los pulmones, sus piernas se fracturaron, o sea, quedó como un 8 patas arriba ahí en el pavimento, muerto. Y cuenta este pastor, no recuerdo su nombre, pido perdón, que comenzó a sentir el calor de algo, o sea, algo caliente entrando en sus pulmones. Él sabía que era la hemorragia interna, que su sangre lo iba a matar. No podía mover sus brazos, estaban fracturados, no podía moverse, sus piernas, tenía un dolor insufrible y comenzó a morir. Y murió. En ese instante que estaba muriendo, vino nuestro Señor y Salvador y lo tocó. Y sus piernas traquearon y se pusieron en su disposición normal. Sus brazos traquearon y se dispusieron a una posición normal.
sus costillas traquearon, o sea, un crujir completo. Sus pulmones empezaron a vaciarse de la sangre. La sangre en sus ojos y en su boca comenzó a retirarla con sus manos y comenzó a poder ver y a respirar. Cuando se acercan los asesinos y comenzaron a gritar que qué era eso si ellos mismos lo habían matado. Muchas de las personas que vieron el espectáculo lo auxiliaron, lo levantaron del piso y comenzaron a preguntarle por ese Jesús, por ese Yeshua del cual él estaba predicando, y hubo un tremendo avivamiento. A eso es que me refiero. Quiero contarles un testimonio que usted ya lo sabe. El Señor me manda a predicar en la antigua calle del Bronx. Nunca me olvidaré eso. Prediqué a muchos habitantes de calle allí. Termino yo como a las 5 de la tarde. Yo llevaba mi Biblia debajo del brazo. Se me acerca una señora como de 1,20, 1,30, supremamente gorda, y me grita: ¡Vareta! Yo le entendí otra cosa vulgar. Y yo le dije: ¿esta vieja qué? Y cuando yo alcé a mirar a la señora y le dije: ¿esta vieja qué? Esa señora cayó al piso. Nunca me olvidaré, habían unas canecas de esas de 50 galones, de esas canecas grandes, con fuego. O sea, había madera ahí encendida, y cuando comenzó a venirse toda esa gente del cartucho y se comenzaron a oír unas sirenas, ¡uy, uy! Y llegó la policía y comenzó la gente a caer al piso. Eso fue algo escandaloso, familia. Y se me acerca un oficial de la policía y me dice: señor, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted qué es lo que está haciendo? ¿Usted qué hizo para matar a esta gente, para dispararle a toda esta gente? Yo le dije: señor, yo no he hecho nada, yo soy un pastor cristiano, estaba predicando. Para hacer la historia corta, toda esa gente ahí estaba dormida en el piso, y toda esa gente del cartucho con la que yo le había predicado estaba dando testimonio. Dios quiere que en su vida se manifieste algo como eso. No, Dios me guarde de hablar de mí, del orgullo. Señor, reprenda al diablo. No, solo le estoy hablando de cosas que me han pasado. O cuando los terroristas de las FARC me pusieron fusil en la cabeza, me dispararon. O cuando me robaron los espejos del carro, que me les metía ya el antiguo cartucho, etcétera. Hemos vivido cosas sobrenaturales, pero las seguimos viviendo ahora, hoy en día. Porque es que no podemos estar viviendo de glorias pasadas. No. Si en su vida no están sucediendo cosas sobrenaturales todos los días, tenemos que examinarnos. Escúcheme, le voy a repetir esto, porque lejos de mí está ofenderlo. Si en su vida no están pasando cosas sobrenaturales, si usted no está trayendo el reino de los cielos a la tierra, algo está pasando con usted. Examínese. Con mucho respeto, pero examínese. Recuerdo el martes que me acerqué a hablar con una persona acá. Se sentía ese fuego, esa persona lo sentía, y fue algo sobrenatural. Si tú no sientes eso, si no hay un avivamiento en tu ser, algo pasa. Y es el momento de transformarnos y entrar en este conocimiento. Venga conmigo, libro de Hebreos capítulo 13, verso 15. Perdón el preámbulo tan grande, pero es necesario que usted pueda conocer esto. Vamos a conocer el espíritu de la palabra, el misterio. No la Biblia como usted la conoce, no la pasión de Cristo como usted la conoce. Aunque quiero afirmar, y lo digo por mí, que cada vez que veo la pasión de Mel Gibson, el Señor me toca, me transforma, lloro, siento la presencia y siento una necesidad imperiosa de ser cambiado, transformado, de santificarme más. Pero eso tiene que verse reflejado en su vida, en cada instante. Amén. Mire esto. Y es algo demasiado grande lo que vamos a compartir hoy. Así que ofrezcamos. Está hablando de ministrar. Que tú y yo ministremos. Ministremos. Ofrezcamos siempre a nuestro Abacados, nuestro Padre eterno, por medio de Yeshua HaMashiach, por medio de Cristo Jesús, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Recuerdan que les hablé de 7 cosas o de 22 cosas que tiene este verso? Vamos a ir un poco más hondo, más profundo, ¿le parece? ¿De qué está hablando aquí la palabra?
Está hablando, si tú vas al inicio del capítulo, está hablando sobre los deberes cristianos, sobre la forma en que tú y yo debemos de vivir nuestra vida cristiana, sobre la forma en que tú y yo debemos de discernir la voluntad de Dios. Repito, tú y yo debemos, como cristianos, discernir la vida de Yeshua en nosotros. Y cuando hablo de discernir la vida de Jesús, estamos hablando de vivir en Él nuestra vida aquí en la tierra. Tómelo como se lo estoy diciendo. Es que tú y yo vivamos como Yeshua vivió. Literal. No podremos hacerlo en un principio, pero si permitimos que la palabra nos transforme, lo vamos a lograr. Número 2, escuche esto. Permanecer en Él es permanecer en su amor, como lo dice el verso 1 y como lo dice 1 Corintios 13. Pero de lo que está hablando la palabra aquí es del Ruach. Perdóneme la pasión, estoy gritando, ¿verdad? Perdóneme, estoy muy apasionado con eso. Es que el Ruach mueva la palabra en mi ser. Que nuestro Señor, el Espíritu Santo, mueva la voluntad de Dios en mi ser. ¿Y qué ocurre con esto? Hay un misterio acá. Porque tú y yo no vemos al Espíritu Santo, a nuestro Señor el Ruach HaKodesh, pero tampoco vemos a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, pero menos aún vemos al Padre. Pero sabemos por nuestro Señor el Espíritu, así nos acabamos de convertir, así nos hayamos convertido hoy, que Él vive, que Él es real, que hay un cielo esperándonos y de sus componentes de los cuales habla Apocalipsis 21 y 22, ¿recuerdan? De lo que hemos hablado aquí, del río de la vida, del mar del cristal, de las calles de oro, de los edificios del trono, de su gloria, de los atrios del fuego. Amén. Dicho esto, discierna lo que la palabra habla el misterio. Óyeme bien. Es que dice que tú y yo ministremos, ofrezcamos siempre, o sea, en todo momento, por medio de Yeshua, solo podremos ministrar o ser ministrados, ver la voluntad de Dios o recibir la voluntad de Dios solo a través de nuestro Señor y Salvador y de nuestro Señor el Espíritu Santo. ¿Y de qué estamos hablando? Del verdadero sacrificio, de la muerte, que es la voluntad de Dios en mi ser. Amén. La muerte es el misterio porque dice que ofrezcamos y administremos siempre a Dios por medio de nuestro Señor y Salvador sacrificio. ¿Y el sacrificio qué es? Muerte. Y quiero tomarme un tiempo aquí, mire. Sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que manifiestan y confiesan su nombre. Y esto lo enseñé en el seminario anterior. Pero vamos al sacrificio. Míreme, familia. Es que cuando hablamos de sacrificio, doctora, ¿qué es sacrificio? Fuerte. Hacer algo que no es parte de mí, sino que algo extra que me cuesta. Pues déjeme decirle, doctora, que eso no es. Aunque tiene todo que ver, pero no es. Sacrificio es muerte, sangre, quitarle la vida a algo o a alguien. Y cuando hablamos de sacrificio, céntrese en el sacrificio neotestamentario. Céntrese en el sacrificio del cordero. Céntrese en el sacrificio del cordero, había el otro, el buey no, sino perdóneme, el cabro. ¿Se acuerdan? Los cabritos, los corderos. Cuando la palabra habla de sacrificio, en la Torá, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, en el Evangelio, está hablando de muerte, de sangre. Sacrificio hasta la muerte. Cuando hablamos del sacrificio neotestamentario, repito, de la Torá, los sacerdotes, los levitas, nuestro Padre Eterno allí en el monte Moriah, ¿cuántos se acuerdan? Y a través de nuestro Padre Moisés, les enseñó cómo sacrificar al cordero o al cabrito sin que él sintiera dolor. Míreme, por eso los judíos comen la carne kosher, que es una forma establecida por los mandamientos, por la Torá, para que el cordero, el buey, el cabro no sienta dolor.
¿Sabe qué siente un cordero cuando está siendo sacrificado? Sueño y muere. Porque nosotros, como cristianos y el pueblo judío, el pueblo del Eterno, no puede causar dolor a las criaturas de Dios. De paso se ha dicho que nada tiene que ver, pero todo tiene que ver. Si usted tiene una mascota, sea responsable con ella y no la maltrate. Porque no recuerdo el verso, dice, maldito aquel que maltrata o mata a mis criaturas. Es una palabra que me tiene, wow. Nuestro Padre Eterno, preste atención a esto, no tiene que ver con la revelación, pero no sé por qué se lo digo. Nuestro Padre Eterno nos va a pedir cuentas por sus mascotas, por nuestras mascotas, por las criaturas que nosotros tomamos responsabilidad de ellas. Amén. Ningún perro ha venido a decirle, ay, Pastor Fernando, yo quiero ser su mascota, cuídeme. No. O un gato, o etcétera. Cierro ahí. Volvamos al sacrificio. El sacrificio es muerte. En el caso de Yeshua, angustiosa, sacrificial. ¿Me explico? ¿Entendimos esto? ¿Me di a entender? ¿Sí, seguro? O sea que lo que está hablando aquí es que yo, así no sea pastor, así no sea ministro, no sea sacerdote, no sea levita, yo tengo que estar ministrando siempre a través de Yeshua, ojo, a través de mi Señor y Salvador, sacrificio de alabanza a través de mis labios. Y ese sacrificio debe llevar frutos. Y esos frutos son los frutos que manifiestan su nombre. Esto es muy, muy potente. Manifestar su nombre, o sea, confesar su nombre. Cuando yo lo hago, tiene que haber frutos en esa manifestación, en esa confesión. ¿Cuáles frutos? Las almas que se convierten. Buen punto de evangelismo. Sacrificio, o sea, redención se llama eso. Justificación. Es más, hablemos de muerte como tal. Cuando nosotros éramos pecadores, vivíamos en muerte. Aceptamos la muerte de nuestro Señor y Salvador y ella nos dio vida, vida eterna. Por favor, entienda esto que le voy a decir, Espíritu Santo. Esta mañana en el Espíritu vi una especie de manto con la palabra sacrificio. Cuando estaba estudiando, cuando estaba en la reflexión de esta palabra, vi un velo, gracias Espíritu, ay, es que a quién pones a predicar también. Vi un velo con la palabra sacrificio. Pero, ¿sabe una cosa? Perdóneme, lo digo sin querer ofender, una especie de INRI en ese velo. Y no entendí porque es que eso es católico. ¿Me estoy explicando? Sacramental, que es una palabra que odio. Hablemos de espiritual, hablemos sí, sacrificial, de santificación extrema. En ese velo había la palabra sacrificio, muerte santificatoria, muerte en el cristiano para siempre. Me costó mucho trabajo poder discernir esto que le estoy diciendo. Para hablarlo en palabras humanas, es que como en la muerte hay vida eterna, en la muerte hay vida eterna, en la vida humana hay muerte eterna también. Y lo que mi Padre Eterno me decía es, dile a mi pueblo que vivan muertos para que sean confiables. Esto no es fácil de entender. Voy a ir más profundo. Pido perdón, pero voy a ir más profundo. Si no me explico, le pido el favor de que me lo diga usted de allá para acá. Y tú que estás allí en las redes sociales, en la radio, en la televisión, también me lo puedes escribir ahí en la cajita de comentarios, me puedes preguntar. ¿Cómo se ofrece este sacrificio? Porque aquí lo que está diciendo es que debemos de ofrecer siempre al Padre. Mire, ¿a quién? Ojo, que siempre los pastores ofrecemos sacrificio para las ovejas. Ministramos la palabra para las ovejas. Mire qué error. He comenzado a ser transformado por la palabra y estoy ministrando esta palabra para agradar al Padre. Y le pido a nuestro Señor el Espíritu Santo que te toque a ti. Pero yo predico es para que en el cielo haya un testimonio de la verdad, del verbo que les hablé en un principio, que transforme, que redima,
que justifique, que dé vida eterna, que transforme, repito. ¡Wow! Tú vas y oras por un enfermo, no para que tú sanes el enfermo, sino para que haya testimonio en el cielo de tu transformación y tu muerte. La respuesta viene del cielo, no tuya. Pero si el ejercicio es correcto y el sacrificio es correcto, Dios enviará salud. No sé si me explico. Si la persona está incorrecta, están los dones, no pasará nada. Esto es muy fuerte, familia. No quiero ofender a nadie, solo estoy exponiéndole lo que el Señor me dijo. Vi un manto con la palabra vida eterna realmente. Tú y yo hemos de ir muerte sacrificial para irnos para la vida eterna. Si no, el que entendió, entendió. ¿Cómo se ofrece este sacrificio? ¿Cómo se manifiesta este sacrificio? ¿Cómo se manifiesta? A través de nuestra oración. Porque la oración es el medio, el cómo. Amén. La transmisión. Aleluya. Y el resultado de esta son los frutos, ya lo dije. Amén. ¿Cómo se confiesa entonces su nombre? Mire, esto está, yo le pido, téngame paciencia, porque usted no va a creer lo que le voy a revelar. Es más, yo no la creía. Estoy asombrado de esta revelación. Estoy ensimismado. Porque lo que dice aquí la palabra es que tenemos que ofrecer sacrificio de sangre de muerte a través del nombre, a través de Yeshua, a través del nombre de Él. Esto me rompe. No sé a usted, pero a mí me está rompiendo. ¿Cómo es o debe ser este sacrificio de confesar su nombre? Porque es lo que está diciendo la palabra aquí. Mire, leámoslo religiosamente. Versículo 13 incluso desde, salgamos pues a él fuera del campamento, o sea, fuera de la tienda, fuera del tabernáculo, fuera del Sucot, ahora fuera de la iglesia, llevando su vituperio, o sea, llevando todo las maldiciones que le dijeron a él. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ay, estamos buscando el cielo. Ay, gloria a Dios, quiero irme para el cielo. Aleluya. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ay, darle al pobre, darle un mercadito. Ay, qué rico visitar al enfermo. Ay, aleluya, gloria a Dios. El cristiano religioso. De eso no se trata esto. De nada de eso se trata. ¿Sabe de qué se trata? Que tú y yo tengamos momentos experienciales. Que tú y yo tengamos momentos en que podamos discernir el sacrificio de Yeshua. Que pudiendo discernir el sacrificio de Yeshua, lo traigamos a nuestra mente. Lo bajemos a nuestro corazón y le manifestemos a Él ese sacrificio de sangre de muerte con alabanza, y que esa alabanza que sale de nuestros labios produzca el cielo aquí en la tierra. Y esto parece un juego de palabras. No, 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 no. No, 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 no. Ya les dije en un principio. Yeshua, Jesús caminaba y el que se le acercaba, tome su milagro, tome su vida eterna, tome su perdón de pecados, tome su transformación, tome su unción, aleluya, tenga su transformación, aleluya, sea un hombre nuevo aquí en la tierra. Uy, aleluya. Eso es lo que pasaba. Salían los demonios gritando. Vienes a atormentarnos antes de tiempo, se postraban. Yo no sé si usted está sintiendo, yo tengo la barba en reversa. Algo pasaba. La tierra adoraba. Sus piecitos tocaban la tierra y la tierra del desierto lo glorificaba. Le traen la mujer adúltera. ¿Cuántos se acuerdan? Mateo 8. Y todo el mundo comenzó a sentir un temor porque supieron que los próximos muertos iban a ser ellos, no la mujer adúltera. Yo no sé si usted está recibiendo algo aquí. Esto es fuerte. Debemos discernir de qué se trata este sacrificio. El sacrificio se trata de dolor, de asfixia, de quebrantamiento, de sangre, de muerte, de soltar la vida. ¿Hay alguien aquí?
De eso se trata el sacrificio. Escuche lo que está diciendo la palabra, que cuando nosotros ministremos, ofrezcamos, es porque usted lo quiere. Y si usted lo quiere, tiene que hacerlo como es la voluntad del Padre, no como a uno se le ocurre, no como al pastor se le ocurre, sino como es la voluntad del Padre, o en otras palabras, como Él lo ordena, porque lo está diciendo aquí. Sacrificio a Dios. Todo sacrificio, si queremos ser justificados y redimidos, tiene que ser a Dios, no a la iglesia, no al templo, no a las ovejas, no a los siervos, no al mundo, no a las personas. Porque el único digno de suprema alabanza es nuestro Abacados, Yahweh. Bendito es su santo nombre. Yeshua Hamashiach, bendito es su santo nombre. Nuestro Señor el Ruach HaKodesh, bendito es su santo nombre. En otras palabras, lo que un cristiano no sabe es que al llamarse cristiano o evangélico o pastor o ministro o evangelista o profeta o apóstol, no se está llamando a sí mismo, sino está hablando al cielo, que él es un levita, ministro de sacrificios. Peligroso es ser cristiano realmente, porque ningún cristiano, dígame, el Señor me lo dijo esta madrugada, cuando me mostró ese velo, no va a tomar por digno a aquel que sea indiferente con su sangre. Y en Hebreos capítulo 10 habla de abominación, que es abominable el hombre que pisotea la sangre del pacto. No sé si me estoy explicando. Mire familia, cuando habla de sacrificio, el sacrificio es la palabra extrema. Escúcheme bien lo que le voy a hablar. El sacrificio es la manifestación extrema, es la palabra extrema de la muerte. No nos comemos un pollo si no ha sido sacrificado. No comemos alguna parte de la vaca si comemos carne, si la vaca está viva. Todo lo que comemos ha sido sacrificado por ti. Si cortamos los frijoles, por ejemplo, ¿de dónde es tomado? De la mata. Las lentejas, el arroz, todo tiene que ser cortado, sacrificado, o sea, nunca más vida, sino muerte, para que nosotros tengamos vida. Nuestro Señor fue llevado a la cruz cortado de la vida, sacrificado, asesinado hasta la muerte, dolorosa, sufriente, para que tú y yo tengamos vida. Y nos enseñó la voluntad de Dios, Romanos 12, 1, 2, mire esto rápidamente, que ofrezcamos a Dios sacrificios nuestros cuerpos, en sacrificio como vivo, agradable a Dios. Esto me rompió, familia. Verso 2, no, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, el rajamín de nuestro Abacados, que presentéis vuestros cuerpos en ¿qué? Muerte. Exánime. Nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo. ¿Cómo es el sacrificio? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Uy, esto, amado, les dije que debemos de andar muertos en vida. A eso se refiere. El muerto es confiable. Estaba un borracho allá ¿cómo se dice? Allá donde, en la funeraria. Y lloraba frente al féretro de una persona y decía, no somos nada, no somos nada, no somos nada. Y se acerca la esposa después de tanto alboroto. ¿Eran amigos? No, no le digo que no somos nada. El muerto no lo conocía, él no se estaba quejando, quítese de aquí que usted no es mi amigo. El muerto no estaba diciendo nada, el muerto estaba callado, el muerto estaba muerto, el muerto es confiable, el vivo no. Tenemos que caminar como muertos, ofreciendo sacrificio a través de Yeshua, con frutos
agradables a Él. ¿Cómo debe ser un muerto caminando? Confiable, respetuoso, amoroso, santificado, agradable a Dios, que es el culto racional. Y la palabra culto es muy profunda. Amén. Ay, Padre. En otras palabras, discierne, piensa, recuerda cómo era el sacrificio ordenado por el Señor. Eran puestas las manos sobre el cordero, recuerden, confesado los pecados sobre su cabeza, y luego era asesinado, y luego era quemado con sus grosuras hasta volver en cenizas, y las cenizas eran aplicadas a los cuernos del altar. O sea, hasta que no quedaba nada. ¿Cómo debemos andar en la tierra? Como dijo un demonio por ahí, ciegos, sordos y mudos, pero pudiendo discernir nuestra vida de muerte para vida eterna. Amén. Repito, sigo hablando de esto. Había una preparación para el sacrificio. El sacerdote tomaba el cordero, lo tocaba. ¿Cuántos se acuerdan todo lo que les he enseñado? Lo ocultaba a ver si era acepto. Amén. En otras palabras, había una ceremonia previa. Amén. Una consagración solemne. Tu vida y mi vida debe estar consagrada solemnemente cada instante a nuestro Padre, para que cuando abramos la bendita boca no blasfememos. Cristianos que no guardan su boca, no guardan sus pensamientos. Nuestros pensamientos deben ser espirituales, totalmente santos, amén, consagrados. Y mi vida, mi ser, debe crear una atmósfera igualmente consagrada, igualmente santificada, con un carácter solemne, aproximándose a lo sagrado, a lo divino. ¿Hay alguien aquí? Que las palabras que salgan de mi sacrificio de alabanza sean palabras que armonicen a la voluntad de nuestro Padre eterno y la traigan a mi vida. Esto es algo realmente maravilloso. Cada vez que nuestro Señor y Salvador se postraba, aleluya, era en una atmósfera absolutamente santa, amén, absolutamente sublime, absolutamente espiritual, santificada, totalmente sagrada, que traía la presencia de nuestro Padre y Él le hablaba. En otras palabras, cuando nuestro Señor y Salvador se dirigía al Padre, esas palabras traían la voluntad del Padre a su vida. Por eso Él decía, no se haga mi voluntad sino la tuya, porque traía la manifestación de su voluntad y Él la aceptaba para estar muerto y decir, sí, la voy a hacer, amén. Palabras que representen y simbolicen la disposición de tu corazón, de mi corazón, para hallar, para encontrar y recibir la gracia de nuestro Padre eterno. Mire, lo voy a decir despacio. Estamos entremetidos en una revelación de lo que verdaderamente somos llamados y para qué es nuestra oración y para qué es nuestro sacrificio de alabanza y cómo debe ser conforme a la voluntad de Dios, no como lo veníamos haciendo antes. Y entonces esta tarde, cuando me postré de rodillas, comencé a asociar todo esto que estoy aprendiendo. Y la oración fue demasiado diferente y poderosa, trascendental, sacrificial, hermosa. Yo les voy a enseñar cómo se hace esto. Pero téngame paciencia, porque ni siquiera he entrado a lo profundo de la revelación. Porque lo que Dios quiere es que te revele cómo debemos de sacrificar en su nombre y cómo deben de ser estas palabras sacrificiales y cómo deben de ser esos sacrificios de alabanza. Les hablé del misterio, la palabra, la revelación del misterio, de la palabra en el Espíritu. ¿Recuerdan? Eso está poderoso, familia. Mire esto. Palabras que representen y simbolicen la disposición del corazón tuyo, del mío,
para hallar y recibir, para encontrar la gracia de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? La redención. En otras palabras, míreme, que nuestro Padre nos mire, Salmo 50 al 55, Salmo 50, Salmo 51, que nuestro abacado nos mire y no encuentre iniquidad en nuestros pensamientos. Que aprendamos a purificar nuestros pensamientos, a purificar nuestras palabras, a purificar, perdón, a purificar nuestro sentir, o sea, nuestros sentimientos. En otras palabras, que lo que yo siento, que lo que yo quiero, sea tan consagrado a Él, tan purificado a Él, que no le ofenda. Porque estoy muerto y porque busco el sacrificio, su voluntad en su sangre, a través de nuestro Señor y Salvador, por medio de nuestro Señor, el Ruach HaKodesh. O sea, debemos de ser unos cristianos genuinos. Mire, mire, voy a parar aquí un momento. Venga al Salmo capítulo 24, verso 3. Mire, esto es asombroso. Paremos ahí un segundo. Salmo 24, verso 3. Esto no se lo esperaba usted, yo tampoco. Mire esto. Mire lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios pide cada día de ti y de mí? Salmos 24, verso 3. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? Bendito es su santo nombre. ¿Qué nos pide el Padre? Que subamos a su monte. Porque el verso 1 está hablando que de Él, de nuestro abacado, es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en Él habitamos. Todos somos de Él, amén. Verso 3. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? Bendito es su santo nombre. ¿Y quién estará en su lugar santo? Estamos llamados a estar en estos dos lugares, nosotros sus hijos. Y dice la palabra, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Oiga, 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 míreme, míreme, míreme. Voy a ir al final, al final, al final, al final. Voy a ir al final de la revelación. ¿Sabe una cosa? Una persona normal no va a entender esto. Te volviste muy religioso, hermana, hermano. Te volviste muy fanático. Esa iglesia donde está yendo usted, uy, no, Dios guarde. Pero es que aquí está diciendo que el que no está tan purificado y tan ensimismado de no mirar nada del mundo, ese no va, ese no sube, ese no irá, ese no podrá, ese será engañado. Mire, mire, léalo. El limpio de manos y puro de corazón. O sea que tenemos que, míreme, que subir con las manos así. Oiga, ¿ah? Con las manos arriba. Y puro de corazón. El que no ha elevado su alma, o sea, sus sentimientos, a sus deseos carnales, vea, a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahweh, bendito es su santo nombre, y justicia de Dios, el del Dios de salvación. O sea, justificación. Sigamos aquí. Salmo 100, perdón, Hebreos 13:15. Mire, así que ofrezcamos siempre a Dios, a Él, por medio de Él, de Yeshua HaMashiach, sacrificio, muerte, sangre, pureza, santidad, sacrificio de alabanza, alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, míreme familia, míreme, ¿cómo yo debo confesar su nombre? Míreme, porque el llamamiento o la voluntad de Dios o en su orden, la orden de Dios es que tú y yo presentemos sacrificios de alabanza. ¿Cómo deben ser entonces esos sacrificios de alabanza? Y afirma que deben de ser fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces debemos de confesar el nombre del Eterno. Amén. Escúcheme. Al confesar el nombre del Padre, estoy llamado a confesar el nombre. Así como él se le presentó a Moche en Éxodo capítulo 3. ¿Cuántos se acuerdan? Shemot 3. Y le dijo, yo soy el que soy. Permítame un segundo. Lo que tú y yo debemos de buscar antes de entrar en esta revelación, que es muy profunda y no se me va a ir sin que se la dé, es que nosotros debemos de alcanzar. Escúcheme, ¿alcanzar qué es? Alcanzar su nombre. ¿Qué es alcanzar? Atraer, alcanzar, o sea, llegar hasta allá.
¿Cómo? Mire, le voy a decir algo que usted lo va a asombrar. El nombre de Yahweh, bendito es su santo trono, bendito es su santo nombre. El nombre de él es santo, 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 pero compuesto por los tiempos. En otras palabras, el nombre de Dios está compuesto por tiempos, no humanos, no humanos, no terrestres. ¿Y qué si yo le digo que son cánticos? ¿Se goza conmigo? ¿Lo siente? Hasta ganas de llorar dan. Es alcanzarlo él, es doblar, es juntar el tiempo y el espacio en el sacrificio de Yeshua. Mire familia, ¿está preparado para escuchar esto? Si pudiéramos tener la cruz aquí, estamos llamados a tener la cruz y tomados de la cruz, confesar el nombre del Padre y del Hijo y del Ruach HaKodesh, juntar esos tiempos en mi tiempo para que yo viva en la eternidad que me espera junto con Él. No sé si me expliqué. ¿Se lo digo de otra forma, doctora? ¿Lo recibe o está muy profundo, muy confuso? Es poder tomarme de la cruz con sangre y todo. Siento que está temblando el altar aquí. Que la sangre que emana de Él toque mis manos y yo cante su nombre, cante su sacrificio, diciendo su nombre, alcance a Yahweh, bendito es su santo nombre, pasando por los atrios, llegando hasta su trono. Y la temporalidad, que no lo puedo decir así porque en el cielo no hay tiempo, ni en su trono hay tiempo, pero que eso que se está viviendo de gloria en el asiento del Padre, yo lo pueda bajar para que yo tenga vida eterna. Esto no lo hace nadie, amada familia. Esto solo se logra a través del sacrificio, del ayuno, de la oración, a través de la transformación de mi vida, a través del querer, a través del poder. Es doblar el tiempo y juntar el tiempo a través del sacrificio de Yeshua. ¿Cómo se confiesa su nombre? Por fin llegué. Porque esto es para verdaderos hijos. Y el Señor me dijo, enséñaselo a mis hijos. ¿Cómo? Su nombre se compone de tiempos sagrados, ya te dije. En hebreo, su nombre es Yahweh, transliterado. Pero en hebreo, recuerda el tetragramatón, ¿te acuerdas? Es Yod Hei Bat Hei. Bendito es su santo nombre. Yod Hei Bat Hei. Ese es el nombre santo, sagrado, purísimo, santificado de nuestro Abacados y está compuesto por tiempos de su gloria, por tiempos de su trono. Donde el Yod, si lo transliteramos, es Y. Donde Hei, si lo transliteramos, es H. El Bat es la V o W, pero realmente es V, una sola. Hei nuevamente es H. ¿Y cómo se repite H, que significa tiempo? Esto es hermoso, en el nombre de nuestro Abacados. Así que el conjunto y sonoridad, armonía, contexto del nombre del Padre es música, cánticos espirituales en tiempos glorificados del trono. No lo podemos entender humanamente, pero sé que si tú entras en ayuno, el Señor te lo va a revelar. Es el nombre personal de Dios, el único, el ser, el yo soy, que le fue revelado, repito, ahí en el versículo 14 y 15 a nuestro padre Moisés en el libro de Shemot, libro de Éxodo 3, 14 y 15. Pero ese nombre, que es el nombre que contiene toda la eternidad, el nombre que contiene y converge toda la expansión del universo, el nombre de nuestro Abacados, que lo contiene la vida. Es el todo su nombre. Por eso dice frutos, sacrificios a Dios por medio de Yeshua, sacrificio de alabanza, o sea, el cántico de su nombre, aleluya. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Así las cosas, escúcheme, la forma como nosotros entendíamos el Evangelio, leemos la palabra, es la forma y tiempo en que
A ver, me explico, Espíritu Santo. Como tú y yo entendíamos la palabra antes de hoy, no es correcta. Ahora debemos entenderla a la forma de Dios, al tiempo de Dios, a la manera de Dios. Porque la palabra es la identidad de Dios, es la voluntad de Dios, es la forma de Dios, la semejanza de Dios. Es lo que Dios quiere. Amén. Asimismo, el sacrificio de su nombre hasta la muerte, porque fue su promesa. Desde Berechit, desde Génesis capítulo 3, verso 15, hasta Apocalipsis capítulo 22, verso 22. Ahora, mire esto. Es vivir una vida ajena. Escúcheme. Cuando tú entiendas esto, ya no vivirás tu vida. Vas a vivir una vida ajena. La vida que realmente te pertenece por derecho propio. La vida a la forma de Dios, a la semejanza de Dios, a la voluntad de Dios. Dios quiere que un hombre trabaje 18 horas, 20 horas al día y nunca tenga nada, tenga deudas por doquier, esté enfermo de muerte y no tenga esperanza, tenga trabajo, 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 trabajo. No, no sé si me estoy explicando. Eso no es la voluntad de Dios, ni el sacrificio que Dios quiere. Es vivir una vida ajena, totalmente diferente a la que nosotros conocemos, a la que nosotros vivimos. Es una vida a la semejanza de Yeshua. ¿Sabe qué? Mire, el joven rico cuando entendió esto, dijo, no puedo, me quedo grande. Por eso el joven rico se fue. Ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. O sea, recibe todo esto. Vive a la forma mía, a mi semejanza, a mi voluntad. No, él quería su propia voluntad, su señorío, su gobierno, su dinero, su exaltación. No sé si me expliqué. Las personas comunes, las personas normales, no entienden este sacrificio de muerte. Y no hay que juzgarlas, no sé si me explico. Repito, les parece demasiado legalista, demasiado religioso, pero es precisamente porque no entienden esto que acabo de enseñarles a ustedes. No entienden cómo es que Dios quiere que vivamos, cómo es que Dios quiere que, que dediquemos sacrificio a su nombre, que es buscar nuestro galardón, nuestra santidad, nuestra vida eterna, nuestra justificación, nuestra redención. En otras palabras, es estar dispuestos a pagar ese precio que pagó Yeshua. Sí, es que si somos hermanos de Él, tenemos que vivir como Él y tenemos que morir como Él. Es lo que el cristiano normal no quiere. La persona común y corriente no quiere. No, hermanita, es que usted es muy religiosa, muy fanática. En esa iglesia, yo, uy, no, ese pastor. Es purificar nuestros pensamientos con fuego de Dios. Amén. Es purificar nuestros labios con las piedras de fuego del altar del cielo. Aleluya. Aleluya. Es purificar nuestros pensamientos en nuestros labios con su sangre. Amén. Es aprender a discernir la muerte en la cruz, su preciosa muerte en nuestra carne, para que tengamos vida eterna. Vivir y caminar muertos, repito, para que podamos ser confiables. Wow. Esto, ¿para qué Dios me dijo que se lo enseñara hoy? Me dijo porque esto se enseña solamente a los hijos de la casa, para que sean restaurados, vivificados y santificados para el servicio de Él. Se lo repito, tome nota de esto claramente. ¿Por qué el Señor me mandó a enseñarle esto a usted? Porque usted es hijo de la casa, para que sea restaurado, vivificado y santificado para el servicio de Él. Esa es la diferencia, escúcheme, entre una persona común, entre un cristiano, entre un sacerdote, un pastor y un ministro. Esa es la diferencia entre un verdadero siervo de Dios. Vamos a orar. Quiero que incline su rostro. Aleluya. Esto está muy poderoso. Es por ello que el enemigo está poniendo tanta traba para que usted venga y se congregue. Pero aquí estamos, ve, la iglesia está casi llena. Es por eso que vamos a ministrar más sobre esto. Y vamos a ministrar ahora que termine la grabación. En tanto voy a orar por ti. Y hay una gloria de Dios acá que tú no te imaginas. Está temblando esto, las manos me están temblando. Así que yo quiero que tú recibas sanidad allí donde estás. Y no sanidad, perdón, salud. Porque la enfermedad, si hay salud, no hay enfermedad. Así que no necesitas sanidad, necesitas salud. Quiero que seas sano, que tengas salud en todas las áreas de su vida, de la cabeza a los pies, recibe salud.
Y vamos hoy a pedirle al Señor. Nuestro abacados, Él me lo dijo esta madrugada. Me mostró un velo. Decía muerte, sacrificio. Era una forma así que decía como INRI, o sea, es como ir a la cruz realmente y mantenernos en la cruz, no bajarnos, es morir humanamente. Mira el servicio para que lo puedas discernir. Padre, te doy gracias por cada persona que está mirándonos en la madrugada, en la mañana, al mediodía, en la noche, Señor. Te doy gracias por los siervos que no pudieron venir, pero te doy gracias por los que vinieron. La iglesia está casi llena totalmente, Padre. Gracias. Gracias porque tú eres bueno. Pero te pido, Señor, que esta revelación venga aún sobre los que pueden venir, sobre los que están cansados y por eso a veces no vienen a los servicios entre semana. Pero tú me dijiste que es el martes y viernes vas a entregar algo muy fuerte en la iglesia, Señor. El domingo va a ser solo palabra de edificación, así que no se vale el domingo. Padre, bendice a tus hijos, llénales de gracia y de favor. Ministra esta palabra sobre sus vidas. Te ruego, Padre, que la impartición de este sacrificio venga sobre mí, venga sobre todos tus hijos aquí en la iglesia, sobre todos los que nos ven, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre, te ruego por tus hijos allí en Bélgica, por Livia Yelena, Señor, por su esposo Rodrigo Camping, por sus hijos, por la mamita de Livia, Señor. Padre, te ruego para que pueda hacer ese negocio de su casa, Señor. La pueda vender allí en Magangué, Señor. Te pido, Padre, por la pastora, por la profeta Blanquita García en Miami, Señor. Guarda su salida y su entrada a Colombia, Señor. Tráela en victoria, tráela en gozo, Señor, en poder. Te doy gracias por los milagros que me están contando tus siervas en el Líbano, Padre. Oro, Padre, por la pastora Rosa Gutiérrez Ríos, Señor. Por la pastora Elsie Giraldo, por su hija Ana. Te pido, Padre, tu gracia y tu favor. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Tócala, Señor. Llénalas de tu gracia, de tu favor, Señor. Que estos negocios lleguen a feliz término. Gracias por estos testimonios, Padre. Señor, te ruego por la familia Cortés. Te ruego por la doctora Yolanda Cortés. Mira su corazón, mira tu hija, Señor. Mira su amor. Bendícela, llénala de gracia, de favor. Mira a Elsa, Señor. Mira a Antonio. Mira a Esperanza, Señor. Mira a Luis, a Manuel. Mira a Miriam, Señor. Mira, Señor, a Juan Pablo, Señor. Gracias por ese milagro que hiciste en su vida. Por oír nuestra oración, gracias. Mira a Nicolás, Señor. Mira esta hermosa familia, Padre. Mira, Señor, a tus siervos, Alma Lucía Castillo, Señor, allí en México. Mira a Becky Castle, Señor. Mira a Margarito García, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, bendícelos. Mira al pastor Plinio Orejuela allí en Chocó, Señor. Llénalo de tu gracia, de tu favor, Señor. Mira a tu hija Noralvita Valencia, Señor. Tócala, llénala de tu salud. Llénala de fuego de unción. Oramos por esa restauración completa. Tu hija te ama. Mira su corazón y bendícela, Señor. Mira, Señor, a Juan David Borges. Toca a este joven, Padre. Así él quiera pecar, no se lo permita, Señor. Pon ángeles gigantes de guerra a su alrededor, Padre. Y que venga a ti, Señor, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Mira a Blanquita Garnica, Señor. Mira a Geraldine, Señor. Mira a tus hijos. Mira a Yonachuri, Señor. A su esposa, Señor. Mira a la profeta Ruth Lamu, Señor, tu sierva. Llénala de gracia, de favor. Mira a tu hija Aurora Fandiño, Señor. Mira a tu sierva, Señor María de Jesús Pachón. Bendícela con salud. Bendícela con paz, con alegría, con gozo. Gracias porque siempre lo hace, Señor. La amamos, la bendecimos. Es un ejemplo para la iglesia, Señor. Mira a tu siervo Israel Rincón, Señor. Mira su amor, su entrega. Mira a Livia, Señor, aponte. Mira a Laurita, Señor. Mira a Angélica. Mira a David, mira a Mía. Bendícelos de manera rica y sobrenatural. Que sientan, Padre, tu oración, tu mano, Padre. Mira a Rosalvita Ibáñez, tu sierva, Señor. Mira a Juan Carlos Caicedo, Señor. Mira a Miguel Ricardo Buitrago y a Miguel Buitrago, Señor.
Tócalos, llénalos de tu gracia, de tu favor, Señor. Mira a Jairito Alfonso, a Lilia Díaz, Padre amado. Mira al mayor León, Señor. Mira a todos tus hijos, Señor. Al grupo de intercesión de esta iglesia. Bendícelos, Señor. Lo hacen con amor, con entrega. Sorpréndelos, Padre amado. Gracias por este grupo, por esta familia hermosa que me has regalado, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bendice, Señor, al que presenta esta ofrenda para la torre de oración. Sorpréndelos económicamente. Aquellas personas que nos quitan cargas, bendícelas. Bendice a los intercesores, nuevamente te lo ruego. Bendice a los que diezman, a los que ofrendan. Llénalos de gracia y favor y de revelación, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Y tú, amado, que estás viendo este servicio, comunícate con nosotros. Mira, esto es potente. Compártelo con pastores, compártelo con siervos. Dale clic ahí a la campanita, suscríbete a nuestro canal. Ayúdanos con eso. Y si quieres que oremos por ti en la cajita de comentarios, esto va a ser maravilloso. Todos los días también estamos en oración e intercesión por nuestras redes sociales. Así que todos los días a las 6 de la mañana tenemos una cita. Mañana sábado a las 3 de la tarde y el domingo a las 8:10:30. Les amamos, les bendecimos. Regocíjate con esta palabra. Shabbat Shalom. Siento que me está temblando todo aquí, o es que está temblando en Bogotá, que me ha estado temblando todo esto fuerte, fuerte, fuerte.